Muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a dar continuidad con el acto de compartir la palabra de Dios y vamos a orar para dar inicio a este momento, a este tiempo que Dios nos ha brindado y nos ha determinado para lo mismo. Vamos a agradecerle y a solicitarle que nos ayude a tener la comprensión de las cosas. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, estar a tu lado, seguir adelante con el acto de compartir tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tus milagros, por tus maravillas, por todo lo que haces en nosotros. Te pido que nos ayudes a tener siempre la mejor forma de hablar, que de nosotros hacia el exterior sea lo mejor, seamos siempre el mejor testimonio, que bendigas nuestras palabras, nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, y que nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones, para hacer las cosas bien a nosotros, a nuestros seres queridos, que nos ayudes a tener esa comprensión de las situaciones. Bendice todo lo que somos, todo lo que pensamos y sentimos, lo que tenemos, lo que decimos, que sea siempre para darte gloria y honra, alabanza y adoración solo a ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades. Ayúdanos también a que haya justicia de parte de las autoridades, pero también haya comprensión, y de nuestros padres que te busquen, que hagan lo correcto, que todos te busquen. Toca el corazón de todas las personas. Úsanos para, mediante tu palabra, que lleguen más personas a ti y que seamos usados en ese sentido, que podamos predicar el evangelio a toda criatura. Asimismo te pido que bendigas todo lo que llegue de afuera a nosotros, que sea edificante, que sea de bien. Todas las palabras que recibimos, incluso los alimentos, todo lo que bebemos, si tomamos algún medicamento, si tomamos suplementos, todo lo que capte nuestros sentidos, bendice todo lo que llegue desde afuera hacia nosotros, que lo podamos aprovechar, que sea edificante, que sea siempre algo que llene nuestro corazón y que podamos seguir adelante con todo. Que todo lo que llega hacia nosotros sea para bien y de la mejor manera, y nos ayudes a tener esa comprensión de tu voluntad y tus tiempos si tú quieres que así sea. Ayúdame a expresar de la mejor manera en este momento también, y que se pueda generar el entendimiento pertinente para seguir adelante con esta palabra tuya y seguir predicando y orando sin cesar. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vámonos a Salmos capítulo 80, versículo 1. Salmos capítulo 80, versículo 1. Y vamos a dar la revisión pertinente. Dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Está solicitando a Dios que nos salve, que nos bendiga, que despierte su poder, que ya está despierto, es todopoderoso, que nos permita tener una trayectoria, un camino, porque hay veces que podemos sentir que perdemos el rumbo, no sabemos a dónde vamos, ni a dónde venimos, ni de dónde venimos. Entonces,
todo eso está solicitando mediante la oración. Versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Entonces nos empezamos a dar cuenta también que el salmista hace referencia a un momento en el que se está pasando mal por parte de las personas, por parte de Dios hacia las personas, hacia el pueblo de Israel. Entonces, muchas veces esto lo podemos tomar en cuenta porque hay diferentes cuestiones que pueden llegar a que estemos pasando las cosas mal. Y como lo dijimos en algunas semanas anteriores, por ponernos en manos de nuestros enemigos a través del pecado, es un ejemplo. Mientras más pecamos, más podemos ponernos en manos de los vicios, en manos de las deudas, en manos de personas que pueden llegar a causarnos daño más del que ya tenemos. Y entonces empezamos a generar una visión más diferente de las cosas. Entonces, por eso es importante siempre enfocarnos a evitar el pecado en toda medida. Y no vamos a poder al 100% evitarlo, pero vamos a tener siempre la conciencia de que el pecado lo repudiamos, lo dejamos a un lado, no queremos seguir pecando, sabemos que es malo, que eso nos distancia de Dios por medio de que el Espíritu Santo se contrista en nuestro corazón. Y entonces empezamos a tener este tipo de situaciones que nos generan dificultades. Y hay otras veces que aunque estemos evitando el pecado, debemos aprender de maneras que podríamos considerar no positivas, pero a final de cuentas generan aprendizaje, generan paciencia. Y por eso, aunque sea difícil y aunque suene casi para nosotros imposible, hay que gloriarnos en medio de las pruebas, en medio de la adversidad. Hay que darle gloria a Dios, hay que darle gracias porque está ejercitando nuestra paciencia, nuestra fe. Y si estás pasando en este momento por una situación difícil, tienes que sacar lo mejor de todo esto y darle gracias a Dios por la situación. Tiene que haber algo bueno dentro de todo esto porque Dios es bueno y sus propósitos también son buenos y su misericordia con nosotros es algo que se renueva día con día. Es una cualidad de Dios. Pero no por eso tampoco vamos a estar buscando llevar las cosas al límite, a ver hasta cuándo se le acaba la paciencia a Dios, porque en algún momento vamos a pensar que nos arrepentiremos ya grandes, ya después, y resulta que ya es demasiado tarde o que sucede algo que no nos da tiempo para generar arrepentimiento. Y tal vez ni sea arrepentimiento, si viene de nuestra propia carne, sea solo remordimiento, estemos mal un rato y sigamos haciendo lo mismo después, ya que nos sintamos de manera diferente, ya más tranquilos, etc. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Dice: oh Dios de los ejércitos, en el 7, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez lo repite, de la misma manera que en el versículo 3. 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Y bueno, pues aquí
se está haciendo remembranza la situación de Egipto, como Dios, usando a Moisés, ha liberado a su pueblo de la cautividad, de la esclavitud que se tenía. Y todo esto es sombra y figura de Cristo, porque en Cristo toda la cautividad que tenemos o hemos tenido por el pecado ha sido liberada. Entonces, siempre debemos de pensar dónde está Cristo en las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, aunque lo manifieste de otra manera, aunque no diga el ángel de Dios, aunque sea una persona bíblica, o sea, que haya hecho algo. Por ejemplo, Sansón. Tenemos que se sacrificó con los filisteos que se encontraban reunidos y que estaban haciendo burla de él. Pero, pues si mencionamos la palabra sacrificio, nos damos cuenta el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por todas las personas que, aunque se estaban ahí burlando y haciendo mal, y bueno, todo eso es el sacrificio que da por las personas que en Él creen y en Él le siguen. Y sí, muchos de los que estaban ahí antes burlándose fueron tocados por Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo, y todo esto es algo que viene también a dar sombra y figura de lo que estamos hablando. Entonces, se está tomando en cuenta sombra y figura, pero en este caso de Moisés, como fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la cautividad. 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Cuando hablamos de fuego, estamos hablando del juicio, estamos hablando del castigo, estamos hablando de que se está pagando por algo que se hizo bueno o malo, un juicio. Y en este caso, si estamos hablando de asolamiento, estamos hablando de que esa viña, en el sentido figurado, dándose referencia al pueblo de Dios, está inhabitada, se encuentra sin su presencia, nos da a comprender que es fruto de que se está haciendo algo indebido. Entonces, por obrar mal, están teniendo este tipo de situaciones, pero están solicitando, están clamando la piedad de Dios. Y debemos nosotros de saber que para tener idea de que estamos caminando con Dios, de que Dios ha tenido misericordia sobre nosotros para permitirnos caminar a su lado, porque la misericordia de Dios se extiende para todas las personas, tanto a los que creen como los que no creen, tanto sus hijos como los que no son sus hijos. Entonces, para darnos cuenta, es uno de los indicadores repudiar el pecado. Es sentirnos mal cada vez que estamos pecando, es evitar hacer algo dañino por nuestros seres queridos, porque una de las principales formas de amar es que pudiendo o teniendo las herramientas para hacer cosas indebidas en contra de esas personas que queremos o que amamos en este caso, no lo hacemos. No hacemos ninguna de estas cuestiones. Y bueno, eso también es amar, evitar hacer las cosas mal contra personas que prácticamente, como dice la palabra, estamos amando. Y entonces está llena de juicio ese pueblo, esa tierra,
está sufriendo dificultades. 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Se le está pidiendo restauración, está pidiéndole a Dios que los mire, que tenga paciencia con ellos, que su mano esté a favor de ellos, de quienes son su pueblo, de quienes afirmó en algún momento, y se está aceptando que se pecó, pero se está teniendo la convicción de que se va a evitar a toda costa de aquí en adelante los pecados que se han cometido. Y nosotros debemos de tomar eso en cuenta. Siempre es mejor a partir de un momento o a partir de este momento el mostrar un de aquí en adelante. De aquí en adelante ya no vamos a ver por lo mismo quién hizo qué cosas, quién no hizo qué cosas. De aquí en adelante vamos a buscar, vamos a pedirle a Dios que nos arrepintamos de cualquier tipo de situación que estemos realizando, de evitar por lo mismo que hagamos este tipo de males después, de salir adelante y seguir con todo lo que estemos realizando, hacer las cosas bien para Dios, y que ya no estemos poniéndonos o colocándonos como esclavos de nuestros enemigos por medio de nuestros pecados. Como lo dijimos antes, el pecado nos esclaviza a la carne, nos esclaviza al mundo, nos esclaviza a nuestros enemigos, nos esclaviza a todo este sistema corrompido, porque el ser humano en su naturaleza tiene una cuestión caída, pecaminosa, una cuestión de corrupción. Y desde los más pequeños nos damos cuenta que hay maldad, no nacen buenos, a lo mejor no tienen la conciencia de lo que es el bien y el mal, pero nuestra naturaleza humana, caída y pecaminosa, siempre sale causando daño, desde los pequeños. Y tenemos niños que golpean por gusto, tenemos niños que lloran para que les atiendan, y que lloran más fuerte si no es lo que les están brindando o atendiendo, y entonces este tipo de cuestiones empiezan a dar detalle y evidencia de que todo el tiempo, como somos humanos y por ser humanos con este tipo de naturaleza, podemos llegar a cometer muchos errores que pueden tener repercusiones a futuro. Vámonos a Salmos 81, versículo 1. Y dice: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. ¿Qué tanto nosotros hemos dedicado el agradecimiento a Dios por un nuevo día, por los alimentos, por el hogar que tenemos, sea propio, rentado, prestado, sea de cualquier tipo? Pero tenemos hogar, tenemos que vestir, tenemos que comer. Tal vez no estemos tan holgados para proyectos, para viajes, para otro tipo de situaciones, lujos, detalles, derroches, pero sí estamos con lo que, sí estamos ganando lo que Dios nos provee con todo lo que necesitamos. Y hay veces, como lo hemos dicho anteriormente, que Dios nos da algo y pues no nos permite seguir adelante
con otras cosas porque aún no es el tiempo. Yo quiero una casa, lo quiero ahorita, voy a pedir préstamos a muchos lados para juntar para mi hogar. Y Dios dice, no, no te lo permito, ejemplo, porque no es el tiempo. Y hay veces que Dios permite que hagamos mal las cosas para que nos demos cuenta que no era el tiempo. Entonces, bueno, si como Dios nos da el libre albedrío, pero si nos vamos por ese libre albedrío solamente en nuestra consideración, en nuestra carnalidad, vamos a estar teniendo muchos errores, uno tras otro. Entonces, hay que agradecer a Dios por siempre estarnos dirigiendo, por siempre tener lo que requerimos, porque no nos hace falta nada. Y aunque no tengamos lo que queramos, tenemos lo que necesitamos. Entonces, esa es una cuestión. 2, aquí comenta que tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle, tenemos que exaltarle. Pero antes de este tipo de sacrificio, tenemos que obedecerle, primeramente. ¿De qué sirve que estemos, como por ejemplo, la historia de la fuente, de que en una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada al mismo tiempo? Entonces, ¿de qué sirve que estemos alabando a Dios, orándole y dándole gracias si tenemos malas palabras, si decimos groserías, si estamos, por ejemplo, haciendo las cosas mal y diciendo mentiras, engañando, manipulando? ¿De qué sirve que hagamos todo eso? De darle gloria a Dios si con nuestras palabras estamos haciendo daño a nuestro prójimo. Entonces, antes de los sacrificios de alabanza, de adoración, está la obediencia. Dios quiere que le obedezcamos. Eso es muy importante. 5. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Entonces dice, aquí la alabanza, la adoración, Dios la constituyó como testimonio al salir de la tierra de Egipto. Y nosotros debemos siempre, si ya estamos cumpliendo en la medida de lo posible, en la medida de lo que nos esforcemos al máximo con nuestra obediencia, alabemos, adoremos, oremos a Dios y ayunemos cuando creamos también que es pertinente. Entonces, dice, Dios libró de la calamidad, Dios libró cuando estábamos clamando, nos responde en lo secreto. Hay veces que lo dice la palabra, de qué sirve estar orando en público, que nos digan que somos los más religiosos, los más benditos, los más santos, los más cercanos a Dios, cuando podemos estar en nuestro cuarto, en nuestra recámara, orando y arrepintiéndonos y llorando y ayunando, porque no lo hacemos para que nos vea la gente, sino para que nos vea Dios, para que demostremos que estamos siempre dedicándole tiempo. Él sabe lo que vamos a hacer, bueno o malo, toda nuestra vida, pero está en nosotros también que nos dediquemos a pulir esta parte espiritual en la cercanía con Dios. Entonces, dice 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. No tenemos que inclinarnos a Dios extraño, y sí podemos decir que seguimos a Dios y que lo amamos y todo lo que podamos decir,
pero cuando nos damos cuenta que le rogamos más a las personas que a Dios mismo, que le dedicamos más tiempo a nuestros deleites que a Dios mismo, que nos gozamos más en ver un deporte que en estar en comunión con Dios, con la palabra, con los hermanos. Entonces empezamos a dejar de dar ese testimonio de que estamos inclinándonos ante otras cosas que no sean Dios. Y hay que recordar, idolatría es darle tiempo, prioridad e importancia a algo o a alguien que no sea Dios. Entonces, sin querer mucho pecamos también de eso por idolatría. Y como dije, no solo son las figuritas de barro, las estampitas, los cuadros, también son las películas, las actividades que nos alejan de Dios, y darles prioridad, darles importancia, hallarles el gusto, eso también nos genera idolatría. Y es muy difícil entonces estar por todo este mundo lleno de consumismo, lleno de debes de tener esto, debes de ver esto, debes de saber esto, debes de conectarte a tal red. Es muy difícil mantenerse sin idolatrar otras cuestiones que no sean a Dios, pero no imposible. Y si tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y le oramos, Dios nos va a ir sacando de esas cuestiones de idolatría. Yo soy Jehová tu Dios en el 10, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. La obediencia es más importante. La obediencia nos quita de las cadenas del pecado, nos quita de las cadenas de los enemigos, de las ataduras que nos están causando aquellas personas. La obediencia a Dios, la obediencia a nuestras autoridades, no por obedecerlas a ellas como tal, sino por obedecer a Dios a través de las autoridades que fue Él quien las colocó ahí, en ese puesto, en ese cargo. Es muy importante obedecer a Dios en todo momento, no ir por nuestros propios caminos, no ir por lo que nos dé la gana, no hacer lo que nos dicte nuestro corazón, porque siempre nos va a llevar a equivocarnos y a alejarnos más de Dios. Hay que obedecer a Dios. Vamos a orar para concluir con esta palabra y solicitar la obediencia de Dios. Muchas gracias, Dios, por esta palabra tuya, por todo lo que se vio, lo que se abordó. Te pido que generes el aprendizaje, la conciencia, para que se practique la obediencia, para que seamos obedientes a ti, a nuestras autoridades, pero por obedecerte a ti. Ayúdanos a ser obedientes en todo momento, en lo próspero y en lo adverso. No en lo adverso perder la fe en ti, y en lo próspero olvidarnos de ti. No, en todo momento ser obedientes. Te pido que nos libres de nuestros enemigos, o de esas personas que se colocan en ese rol. Que nos libres de las personas que nos hacen daño, queriendo sin querer, en público, privado, sea uno, sean muchos. Te pido que nos libres de todos los males, física, mental y espiritualmente, de toda causa de enfermedades, como virus, hongos, bacterias, de todo lo que nos haga daño en lo natural, como desastres naturales o flora y fauna que nos cause daño, desastres artificiales, situaciones de ese tipo, de cualquier accidente, descuido, distracción, de los pecados que nos ponen en manos de los enemigos. Te pido que nos libres, que bendigas la parte laboral, y que tengamos estabilidad, que haya
tranquilidad en nuestros trabajos, que haya una estabilidad en el sentido de que sean empleos seguros, que sean empleos con contrataciones más enfocadas a lo humano. Ten piedad de nosotros en todo eso. Si alguien está en interino, que lo pacifiques, que le ayudes a tener esa condición, pero que haga bien las cosas tanto hoy como después. Y sepan que todo lo bueno eres tú, y por ti todo lo bueno se da, porque solo tú eres bueno. Gracias, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.